Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra sesión 4 del Seminario de Ciencia de Datos. Y bueno, aquí para iniciar, estamos reiniciando, digamos, nuestras actividades ahora vía remota. Entonces quisiera pedirle, por favor, a doctor Gabriel Núñez si puede darnos unas palabras sobre este proyecto que se tiene, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto tener por aquí a 28 participantes. Soy el doctor Gabriel Núñez, actual coordinador de la maestría en Ciencias Matemáticas Aplicadas e Industriales de la UAM Iztapalapa. También formo parte del grupo de trabajo de Ciencia de Datos de la misma UAM Iztapalapa, y uno de los proyectos del grupo de trabajo de Ciencia de Datos es lo que denominamos el Laboratorio de Ciencia de Datos. Y como parte de las actividades de este laboratorio está este seminario que organiza el doctor Fabián Martínez, que me acaba de introducir. Entonces, básicamente los dejo con ustedes y él dirigirá este seminario. Adelante, Fabián. Ok. Entonces, pues sí, gracias a todos nuevamente por estar aquí. Les decía, es nuestra primera sesión virtual por esta situación que ya todos conocemos. Esperemos realmente que todos los que están aquí se encuentren muy bien, su familia igual. Y en esta primera sesión les informamos, vamos a grabarlo para que después podamos volver a escuchar esta plática. Entonces, quien va a presentar nuestra invitada, perdón, es la doctora Dialit Santiago. Es colaboradora del doctor Héctor Morales, entonces él es quien podría introducirla de una mejor manera. Entonces, por favor, Héctor, adelante. Buenas tardes, yo soy el profesor Héctor Morales, también del Departamento de Matemáticas de la UAM Iztapalapa, miembro del grupo de Ciencia de Datos que formamos recientemente, como decía el doctor Gabriel Núñez. Y pues más bien para mí es todo un placer y un honor presentarles a la doctora Dialit Santiago. Les voy a compartir, ahora sí que estas cosas sí se pueden hacer ahora virtualmente, pero a todos les voy a poner la página que ella promueve y mantiene, Quantum Girl. Al respecto de su perfil. Digo, ahí pueden incluso visualizar más de lo que yo les puedo decir. Dialit, la doctora Dialit es matemática que trabaja como analista cuantitativo financiero. Es oriunda de la Ciudad de México, pero creció en el estado de Oaxaca. Hizo su maestría aquí en México en el CIMAT. Si no me dejara mentir, debe ser en temas de probabilidad y estadística, más bien como de procesos estocásticos, quisiera pensar. En 2012 es cuando se muda a Inglaterra a estudiar el doctorado en estadística en la Universidad de Warwick, y actualmente trabaja en el Bank of America en Londres, en una rama que tienen en Londres. Y bueno, pues les repito, creo que la mayor parte de la información la pueden adquirir, digamos, de esta página. En realidad no hay mucho, digamos, que yo quisiera repetir al respecto. Más bien yo le cedería la palabra a la doctora Dialit, y pues que disfrutemos el seminario todos, ¿no? Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias, Héctor, por invitarme, y gracias a todos los organizadores. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia y sobre todo hacer esta invitación a los alumnos para que se interesen por esta industria, la industria financiera, que para mí es muy interesante, ha sido una gran experiencia, sobre todo con un perfil de matemáticas o con un perfil de ciencia de datos. Es una oportunidad muy, muy interesante, y sobre eso les quiero hablar. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar. Entonces, ¿todos pueden ver ya la presentación? Sí. Sí, perfecto. Ok, bueno, vamos a empezar. Entonces, el contenido de esta plática va a estar estructurada de esta manera. Primero quiero dar una brevísima introducción acerca de la industria, y luego quiero hablar sobre 3 problemas reales que surgen justamente en la industria financiera. Y el objetivo de la plática no es tocarlos de manera técnica en su profundidad, sino compartirles el tipo de problemas que surgen en la práctica
el tipo de herramientas que se utilizan para solucionarlos, así como algunas cosas prácticas, algunos desafíos y retos que se encuentran en la industria en contraste con la academia. Y al final quiero hacer unos comentarios finales acerca nuevamente de las herramientas, del perfil que se necesita para este tipo de oportunidad, así como de el ciclo de trabajo que tenemos como analista cuantitativo. Entonces vamos a empezar. Y por favor, si tienen cualquier pregunta durante la plática, creo que pueden levantar la manita ahí en Zoom y estaré muy contenta de tratar de responderla. Entonces, ok. La industria financiera, bueno, es muy amplia, pero hay tres áreas de importancia que son, o tres jugadores importantes: los bancos, las instituciones financieras de inversión y el stock exchange, la bolsa. Entonces, hoy vamos a platicar, lo que voy a platicarles es justamente de lo de mi experiencia, que tengo alrededor de 5 años de experiencia trabajando como analista cuantitativo. Todo esto en la banca. Hay diferentes tipos de bancos, empezando con los bancos comerciales, que son para individuos como ustedes y como yo, y proveen servicios como préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito, etcétera. Después el banco corporativo, que atiende a las compañías pequeñas, medianas y grandes, y también proveen servicios financieros como préstamos, pero obviamente de mucho mayor capital, préstamos que empiezan, por ejemplo, en $20 millones. Y finalmente la banca de inversión, donde se provee otro tipo de servicios financieros, como son los productos de bonos, futuros, opciones, derivados. Y este es el último tipo. Actualmente yo estoy trabajando en esta área, pero durante mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar en área corporativa y empecé en el área comercial. Entonces, como se podrán imaginar, cada área tiene distintos tipos de problemas y hoy vamos a platicar algunos problemas en las tres áreas. Otros lugares que hay también donde hay oportunidades son en fondos de pensión, seguros, hedge funds y private equity. Los problemas que se atacan allá, algunos son similares, pero hoy nos vamos a concentrar en los bancos. Entonces, el primer problema es acerca de la pérdida esperada, y esto se trata básicamente de préstamos. Préstamos en el contexto de banca comercial y corporativa. Entonces, la idea es muy, muy sencilla. Empieza con un préstamo que se pueden imaginar como a un individuo o a una compañía. Entonces, dado un préstamo, hay dos opciones. Una, que el préstamo, ya que está dado, esté en lo que le llamamos performing, que es que todo está bien, mi cliente está pagando de acuerdo a su contrato y no pasa nada. Bien. La otra posibilidad es que el cliente caiga en default. ¿Y qué significa default? Hay varias definiciones, pero la más aceptada por el regulador o los reguladores internacionales es 90 días de no pago después del atraso. Entonces, el día de hoy es mi pago, no cumplo con él, pasan 90 días, no he pagado, estoy en default. Inmediatamente empieza un proceso de administración en el cual obviamente el banco intenta que el cliente se ponga al corriente o exista una reestructuración. A eso se le llama cura. Y aquí va a haber dos opciones. ¿Me curo, el cliente se cura o no? Si se cura, vuelve a estar en performing y todo bien. Pero si no, empieza un proceso de recuperación. Y ese proceso de recuperación incluye un litigio muchas veces, otras veces no es necesario, la recuperación de colateral algunas veces, otras veces no. Y al final este proceso pues puede terminar en una pérdida, pero entonces aquí hay varios aspectos que nos interesan. El primero es justo en este punto del proceso, que cada día, por cada préstamo, hay una probabilidad de que el cliente se vaya para acá o se vaya para acá. Y esa es la probabilidad de default, PD, y es una cantidad que me gustaría estimar para cada préstamo que tengo. Después de eso, una vez que está aquí, en que no se curó el cliente,
Bueno, pues también me gustaría pensar cuánto voy a tener en exposición, porque si se le prestaron 100 millones, usualmente el cliente no va a ser default el día 1 del préstamo, sino que va a ser durante la vida del préstamo, pero tal vez ya me pagó 20 millones, entonces mi exposición no son 100 millones, son 80 millones. Entonces, esta cantidad también me gustaría estimarla. Y finalmente, una vez que tengo un proceso de recuperación, me gustaría saber de esos 80 millones que tengo en exposición, qué porcentaje va a ser pérdida o qué porcentaje voy a recuperar. Y esas son las tres cantidades de interés, que el modelo más sencillo es que el producto de estas cantidades va a ser mi pérdida esperada. Y entonces, si yo estimo estas tres cantidades, puedo tener una estimación de la pérdida esperada. Hoy nos vamos a concentrar en la última componente, que es la pérdida dado el default. Entonces, ya que yo estoy en default, ¿cuánto voy a recuperar? Entonces, esto es 1 menos la recuperación y este es un porcentaje. Y esto va a depender, obviamente, de muchos factores, como por ejemplo el tipo de contrato que tengo, si el cliente ha puesto colateral en su préstamo, si soy una deuda preferente o no, porque una vez que el cliente hace default, obviamente no solamente le debe a un banco. Por ejemplo, pensemos que yo soy el banco Barclays y le presto a una compañía, pero cuando la compañía se declara en quiebra, puede ser que le debe a otros 3 o 4 bancos y tal vez yo no soy la deuda preferencial. Tal vez una vez que liquiden sus activos, yo no voy a ser la primera persona a la que le van a pagar. Entonces, esta recuperación va a depender de todo ese proceso. Y bueno, vamos a ver primero cómo luce esta variable. Y lo que podemos ver aquí, estos son datos reales, resultado de una encuesta por el Banco Central de Italia a 250 bancos comerciales italianos. Y el tamaño de la muestra son 150,000 datos. Entonces, cada uno de estos es un préstamo a individuo, es banca comercial, que cayó en default y que pasó por el proceso de recuperación y este es el porcentaje que se pudo recuperar. Entonces, de inmediato notamos a la distribución, bueno, que es entre 0 y 1, incluyendo 0 y 1, que es bimodal y que está bastante concentrada en los dos extremos, donde aquí significa que recuperé 0 absolutamente y aquí que recupere 100% y más o menos uniforme en el medio. Entonces, ya aquí podemos empezar a pensar en ideas acerca de cómo modelar esta distribución y vamos a pensar en qué datos tenemos para conseguir este modelo. Entonces, vamos a usar diferentes factores de riesgo continuos y discretos que dependen del tipo de cliente y préstamo. En un cliente individual puede ser su edad, su sueldo, si tiene tarjeta de crédito, si tiene dependientes. En el caso corporativo van a ser sus estados financieros, van a ser el tipo de industria en el que está la compañía, si hay colateral o no. Entonces, aquí ya tenemos como que las variables que quiero modelar y las variables con las que voy a modelar los factores de riesgo. Entonces, de inmediato cuando vemos esto que está entre 0 y 1, pensamos, lo más sencillo es un modelo tipo Probit o Logit, regresión de este tipo. Pero estos tienen la desventaja de que no incluyen al 0 y al 1. Entonces, estos modelos de tipo regresión Logit y Probit no me permiten modelar estos extremos. Primera solución así muy ingenua tal vez es modificar mi muestra en ceros y unos. A los ceros los convierto en 0.001 y a los unos los convierto en 0.999. Entonces ya está mi muestra en el intervalo abierto 0,1, ya puedo usar Probit o Logit, pero por supuesto que tengo que hacer un análisis de la sensibilidad a esa modificación que estoy haciendo a la muestra y es como un poco tramposo. Segunda opción, ok, en vez de modificar solamente los ceros y unos, ¿por qué no usar una función que mapee el cerrado 0,1 al abierto 0,1? Modifico toda mi muestra y ya otra vez puedo usar Probit o Logit los modelos. Otra vez, ¿qué sensibilidad tiene a la función que escojo? ¿Cómo está afectando eso mi modelo?
tengo que hacer un análisis también de sensitividad. Y finalmente, un modelo un poco más complejo es el modelo Inflated Beta, que se basa en la distribución beta justamente, y tiene la ventaja que, como su nombre se llama Inflated, porque la beta está entre 0 y 1 abierto, pero le pega el 0 y el 1. Entonces, este modelo es más complejo que Probability Logic, incluye el 0 y el 1 y me permite entonces hacer la modelación de esta distribución sin modificar mi muestra. Desventajas, obviamente es un modelo un poco más complejo, la estimación va a ser más difícil. Y también en términos de comunicación, a veces es mucho más fácil presentar este modelo y que se entienda que cuando presentas un modelo más complicado tienes que hacer cierto trabajo de convencimiento para que acepte los directivos un modelo como este. Estos tres opciones tenemos para modelarlo y así podemos modelar la loss given default y modelar esta distribución. Entonces, ese es el primer problema. ¿Qué decisiones y qué cuestiones prácticas tenemos que considerar? Una, la selección de la muestra. ¿Para qué quiero mi modelo? Si es un modelo del día a día, si es un modelo de estrés, si es un modelo especial para cierto sector de clientes. Segunda decisión, la selección de variables, porque, bueno, aquí las X, los factores de riesgo. Por ejemplo, para el banco corporativo, donde tenemos balance financiero, estados financieros, tenemos cientos de variables y se va a tener que hacer una selección. Para eso, pues, hay muchos métodos matemáticos para hacer la selección de variables. Tengo que elegir alguno, desde p-values hasta la SU, pero también tengo que tomar a veces en cuenta las sugerencias de los directivos que tal vez tienen una opinión sobre las variables que quieren ver en el modelo o que no quieren ver en el modelo. Entonces va a ser un cierto balance entre el rigor matemático y la opinión de la empresa. Y la frecuencia de la estimación, porque hacemos el modelo, estimamos los parámetros, ya está mi modelo, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo puedo usar ese modelo? Este modelo me puede servir 6 meses, me puede servir un año. ¿Cuándo es momento de decir, ya tengo que volver a estimar mis modelos, tengo que sacar otra muestra y reestimar? Esa es otra decisión que se tiene que tomar. ¿Y qué desafíos hay? El primero son los datos incompletos. Muchas veces no vamos a tener todos los datos para todos los préstamos. Un ejemplo clarísimo de esto es cuando tenemos una mezcla de empresas pequeñas y más grandes. Las empresas más grandes muchas veces son públicas y eso nos va a dar muchas variables que están abiertas y que tenemos ahí datos, pero esos datos no los tenemos para las empresas pequeñitas. Entonces ahí tenemos variables que van a estar incompletas y tenemos que usar técnicas para llenar estos datos que están incompletos. El segundo desafío es que los portafolios a veces tienen muy bajo número de defaults. En el portafolio que vimos aquí tenía 150,000 datos porque es un portafolio de individuos. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de préstamo a entidades soberanas, préstamo a países, pues los defaults en los países son muy, muy escasos. La mayoría de los países no cae en default. En la historia me parece que México ha caído en default 2 veces y México no es un gran pagador, pero en general van a ser muy escasos los datos que tenemos de default. Ese es otro de los desafíos. Y el último desafío que quiero mencionar es los sistemas y el software que tenemos, porque a veces también nos podemos poner en el prototipo del modelo podemos usar todos los paquetes que quieran. El prototipo usualmente se hace en R y Python y a veces usamos paquetes que ya están, pero cuando pasemos a producción, estos paquetes a veces no son softwares que están aprobados por la empresa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Implementación del paquete en algún lenguaje como C++. Ese es otro desafío que hay que tomar en consideración. Y bueno, ese es el primer problema. El segundo es paso a las matrices de correlación.
Entonces vamos a empezar con un portafolio chiquito de 3 stocks. Entonces imagínense que compran stocks, una de Apple, una de Alphabet, Google y otra de Goldman Sachs, el banco. Entonces tengo mi portafolio, compro esto y, ok, puedo ver cómo va evolucionando el precio de la stock. Y aquí de inmediato notamos que el Apple y Google como que siguen la misma tendencia, como que van parejitos desde 2016 hasta la fecha. Por otra parte, contrastan con Goldman Sachs, que va aquí y no parece seguir exactamente la misma tendencia. Esto es bastante intuitivo porque Alphabet y Apple son empresas de tecnología, mientras que Goldman Sachs está en la industria financiera. Entonces sí esperamos este tipo de comportamiento. Pero entonces cuando yo hago un portafolio, me voy a poner a invertir y voy a decir, voy a elegir stocks, pues como que me interesa saber si las stocks que estoy eligiendo están correlacionadas y qué tipo de relación tienen. Entonces, ese es el problema de matrices de correlación, saber cuál es la correlación entre todos los elementos que están en mi portafolio. Y bueno, aquí tenemos 3, pero en general vamos a tener portafolios grandes con P elementos y para cada elemento vamos a tener una serie de tiempo como esta, de longitud n. Usualmente, una vez más por regulación, tenemos 3 años de datos, 750 días, y el problema es estimar la matriz de correlación entre estos índices o factores de riesgo. La solución más inmediata es usar la correlación empírica, que todos sabemos cómo calcular, es una extensión de la correlación de Pearson y pues tiene propiedades buenas, como que es un estimador insesgado y consistente de sigma, la verdadera. Pero bueno, en el banco no vamos a tener 5 o 10 elementos, sino que va a ser un portafolio bastante grande. Y ahí es cuando empiezan los problemas, porque cuando n es menor que p, vamos a tener eigenvalores que son iguales a 0 y mi matriz empírica, mi estimador no es invertible y por lo tanto no es positiva definida, que es una de las propiedades de las matrices de correlación, que tienen que ser simétricas y positiva definidas. Entonces, en este caso, mi estimador no cumple las propiedades de una matriz de correlación y está haciendo algo a lo que se le llama overspread, que estamos haciendo una mala estimación de los eigenvalores. Estamos sobreestimando los eigenvalores grandes y subestimando los valores pequeños. Entonces, ¿cómo corregimos este problema? Bueno, primero, ¿cuál es el problema? El problema es que estamos tratando de estimar muchísimos parámetros. Para la matriz de correlación necesitamos, como es simétrica, necesitamos la mitad superior o la mitad inferior. Entonces, en total necesitamos P por P más 1 sobre 2 parámetros. Aquí está un ejemplo donde son 5,000 factores de riesgo y no es un portafolio muy grande, es un portafolio mediano. 3 años de datos. Entonces, necesitamos estimar 12 millones de parámetros y tenemos en los datos tenemos, no llegamos a 4 millones de cantidades en la muestra. Entonces aquí se ve claramente el problema de la dimensión, de que los parámetros a estimar crecen muy, muy rápido. Entonces, ese es el problema. Y además, para que tuviéramos suficientes datos, necesitaríamos igual n igual a 5,000, que son 20 años de datos. Y esto no necesariamente es razonable porque, para empezar, algunas de las series de tiempo no tenemos datos históricos de 20 años y no vamos a poder hacer esto. Entonces tenemos que recurrir a otro tipo de técnicas. Una de las técnicas que se usa es la regularización lineal, que es básicamente voy a traducir mi problema a matemáticas, voy a pensar, ok, quiero un estimador que sea cercano al verdadero valor de la covarianza o la correlación y quiero que esté lo más cercano que se pueda en una norma, que puede ser la norma de Frobenius, que es 1 a 1. Y bueno, yo sé que el estimador empírico tiene problemas en este caso,
pero lo que se propone es entonces no usar el estimador empírico, pero usar una combinación lineal entre el estimador empírico, que es el que tiene problemas, y otra matriz T, a la cual es simplemente la identidad multiplicada por una constante que depende del estimador empírico y P. Entonces aquí ya, con esta combinación lineal, salvo el problema de los eigenvalores, esta matriz nueva ya no tiene ese problema. Pero bueno, aquí ahora el problema es encontrar lambda, porque pues lambda puede usar cualquier cosa entre 0 y 1. En 1 pues me da nada más esta matriz T por lambda, por 1, y en 0 pues me da nada más la matriz empírica. Entonces, ahora lo que yo tengo es un problema de que quiero minimizar esta cantidad, encontrar el lambda que minimiza esta cantidad para que yo pueda definir mi estimador. Y pues resulta que hay un resultado que fue aprobado en 2004 que dice que este problema tiene una solución única y óptima para este lambda, bajo el supuesto de que mis datos tienen cuarto momento finito. Similarmente, un resultado de 2010 dice que si hago el supuesto además de normalidad, entonces el estimador óptimo está dado por esta expresión. Entonces aquí ya tengo dos resultados que me permitirían obtener el estimador que ya no tiene problemas bajo ciertos supuestos. Pero hay que notar además que el lambda ideal, el lambda óptimo, depende de sigma, que es el verdadero valor de la correlación. Entonces, en la práctica, no conozco sigma. Si yo simulo de una normal multivariada o una T multivariada, pues yo conozco sigma, el verdadero valor, si simulo datos, pero en la práctica no lo conozco. Entonces, en la práctica, lo que se hace es reemplazar, en vez de poner sigma aquí, poner el estimador empírico. Y entonces ya tengo una aproximación al lambda óptimo. Y ya lo único que hago es enchufarlo en la combinación lineal. Y ahora este es mi nuevo estimador, con el lambda óptimo, el estimador empírico y esta matriz. Este estimador ya no tiene los problemas que mencionamos anteriormente. Usamos la aproximación para que podamos calcular esto y se arregló el problema. Otra vez, ¿cuáles son las cuestiones prácticas? Uno, los supuestos que estamos haciendo, como el de normalidad o cuarto momento. Y como no podemos simplemente decir, bueno, suponemos normalidad o cuarto momento, tendríamos que hacer un análisis para dar evidencia de que estos supuestos no son descabellados, y ahí van a surgir otros problemas, porque supongamos que tengo 10,000 stocks o 10,000 elementos de mi portafolio y pienso en probar normalidad con una prueba de hipótesis. Y tal vez de los 10,000, 8,000 pasan la prueba de hipótesis y 2,000 no lo pasan. ¿Qué hacemos en ese caso? Si nosotros en realidad queremos la matriz para los 10,000 datos. Ese es uno de los retos. Otro, la aproximación y el error numérico que estamos teniendo cuando aproximamos el lambda, y el tiempo y el costo computacional. Porque, bueno, esto fue solamente una alternativa para solucionar el problema. Hay otras alternativas, dos que quiero mencionar son la corrección del espectro, que puede hacerse usando teoría de matrices aleatorias, o también puede hacerse con una red neuronal autoencoder, que es una red que va de los eigenvalores a los eigenvalores, o con un método de truncación que consiste en agarrar el empírico y hacerle ahí una truncación hay de dos estilos, soft and hard thresholding, y también arreglan el problema. Pero entonces hay que comparar de los métodos que tengo, cuál método me va a ser más eficiente en tiempo y costo computacional, porque estas matrices se tienen que calcular todos los días, a veces más de una vez al día, y necesitamos eficiencia, por lo cual el tiempo y el costo computacional juegan un papel muy importante al decidir qué método voy a utilizar. Y
Entonces, el problema final que quiero compartir es el de la tasa de interés. Entonces, para eso quiero mostrarles esta visualización para que la puedan encontrar en la página de New York Times, y es una visualización muy útil para hablar de tasas de interés. Las tasas de interés las podemos ver en varias dimensiones. La primera es esta, que bueno, la tasa de interés es el rendimiento que voy a tener, por ejemplo, en un bono, y va a ser a 1 mes, a 3 meses, 6 meses, hasta 30 años. Esta es la forma típica de la tasa de interés, que esperamos que el rendimiento sea mucho más alto en una inversión a largo plazo que en una inversión a corto plazo de 1 mes. Forma típica, a veces se invierte, en tiempos de crisis se invierte y tenemos un comportamiento completamente opuesto. Y esta es una dimensión, y la otra dimensión pues es en el tiempo, ¿no? Entonces en el tiempo podemos ver que esta es la tasa de 1 mes, tasa de interés de 1 mes, y la podemos ver aquí desde el 92 hasta 2014. Entonces en el tiempo podemos ver cómo esta tasa se comporta. Aquí sube, aquí está la crisis de 2008, la tasa estaba bastante alta, cayó, subió un poco más, y ahorita pues estamos viviendo en este momento en tiempos de tasas de interés muy, muy, muy chiquitas. Y también va en esta superficie, podemos ver cómo se comporta distinto una tasa de interés de 1 mes que una tasa de interés de 30 años, por ejemplo. Entonces, este es el tipo de comportamientos que queremos modelar. Y cuando vemos esta gráfica, bueno, lo primero que pensamos es justamente en procesos estocásticos de tipo browniano, y esas son las técnicas que se utilizan para modelar. Queremos modelar este tipo de comportamientos para cada uno de estas longitudes de tiempo, y lo que se usa son justamente ecuaciones diferenciales estocásticas. Un momento. Volvemos a la presentación. Hay muchos modelos. Los modelos más sencillos son los modelos de un factor, donde usamos una sola ecuación diferencial para describir nuestra tasa de interés. Y los más populares son este modelo de Vasicek, que se planteó en 1977. Los que trabajan en procesos van a reconocer esto como la ecuación Orsten-Uhlenbeck. Es justamente eso. Se ha propuesto para describir la tasa de interés instantánea. Y bueno, aquí tenemos el TRIF, el término determinista y el término estocástico, donde aquí W es un proceso de Wiener, un movimiento browniano. Tenemos parámetros que quisiéramos estimar, que son teta, alfa y sigma. Y una vez que los estimamos, esta ecuación está completamente definida. Tiene propiedades muy prácticas que, por ser un modelo muy sencillo, vemos de inmediato que pues aquí este término es lineal y este es solamente una constante. Es un modelo bastante sencillo, tiene una solución cerrada que te permite calcular todas las cantidades de interés en forma muy, muy sencilla. Pero por otra parte, pues como es muy sencillo, también no permite capturar la complejidad que vimos en la visualización, que sí vemos que la tasa de interés se comporta de manera muy distinta para 1 mes a 30 años. Entonces, un modelo de este tipo tal vez no te va a permitir capturar toda esa variabilidad. El siguiente modelo es un modelo también muy popular en la literatura, Hall-White, y es simplemente una generalización del anterior, donde teta y alfa y sigma ahora no son constantes, pero son funciones que dependen de t. Igualmente, a pesar de esto, son modelos relativamente sencillos, donde se puede calcular casi todo. Y bueno, estos dos modelos ya no se usan mucho en la práctica, son más como de la literatura. Lo que se usa son los modelos que voy a escribir ahora, que son los multifactoriales.
ahora en lugar de tener una ecuación diferencial estocástica, tenemos un sistema. Este es el modelo de Chen, propuesto en 96, y que dice, bueno, en lugar de tener una sola ecuación, voy a tener 3 ecuaciones diferenciales estocásticas con 3 movimientos brownianos que, por supuesto, van a tener correlación entre ellos. Y ahora tengo para cada uno parámetros que dependen del tiempo y voy a tener que estimarlos. Esto hasta aquí, entonces vemos que ya la cosa se pone un poco más complicada en términos de estimación y ya la solución no va a ser cerrada. Voy a tener que usar aproximaciones de tipo Euler para describir este fenómeno. Pero una cosa importante es que hasta aquí, hasta este modelo, todo es markoviano. Modelos más interesantes ya es este modelo que es Heath, Jerome Morton, la familia de modelos, que es bastante general. Podemos ver que esta es una ecuación, pero pues alfa y sigma son completamente funciones, ahí no están definidas. La podemos plantear en dimensión n, entonces podemos considerar n factores en general. Aquí son 3 factores, podemos decir que son 3 factores, pero en este modelo podemos considerar n factores. La complejidad sube bastante, la estimación sube bastante, tenemos que tomar decisiones acerca de alfa y sigma, de qué tipo de función queremos y cómo vamos a hacer la estimación. Y en la práctica, pues estamos interesados en calcular esperanzas de estos procesos, esperanzas que nos van a ayudar a obtener los precios de instrumentos financieros. Entonces vamos a tener que, como los modelos se vuelven complicados, vamos a tener que usar métodos Monte Carlo para calcular estas esperanzas, y el costo computacional va a ser alto porque necesitamos simular una muestra bastante grande para estos modelos, para calcular las esperanzas, y el costo computacional se vuelve muy, muy pesado. Por eso todos los modelos de tasa de interés usualmente se programan en C++, porque pues, nos va a permitir un cómputo mucho más rápido y diario, en comparación con cosas como Python o R. Y de otra vez el mismo problema de la estimación de los parámetros, con cuánta frecuencia queremos estimarlos, cuando tenemos que reestimar todos los parámetros que tenemos. También respuesta depende de para qué lo queremos. Por ejemplo, todos los bancos necesitamos mandar reportes cada 3 meses al regulador. Entonces, si voy a calcular, si voy a hacer mi estimación cada 3 meses, bueno, no está tan mal, pero para otro tipo de cálculos necesitamos la estimación diaria. Y para eso hay que ser muy, muy conscientes del costo computacional. Y bueno, los comentarios finales son, uno, todo esto que les estuve platicando es algunos de los problemas que surgen en el trabajo de analista cuantitativo, que pueden ver que el perfil que se necesita incluye matemáticas, probabilidad, estadística y programación, y estas cosas fueron las que estuvimos mencionando. A los candidatos que se les entrevista en todas estas áreas. Se espera que tengan una formación y un conocimiento acerca de cada uno de estos temas. El background en la formación cuantitativa es muy deseable, y bueno, pueden ver que no se centra en una sola área, sino que el analista cuantitativo va a tener que resolver problemas usando herramientas de muchas áreas. Y en términos de programación, es súper importante estar cómodo con hacer prototipos rápidos en Python y R, usar bases de datos en SQL y hacer la programación para producción en C++ usualmente. Y bueno, voy a terminar con un poco de cómo funciona el trabajo en el análisis cuantitativo, el ciclo de un problema.
Primero formulamos un problema, identificamos el problema, exploramos la literatura interna y externa, porque todos los bancos van a tener una literatura interna. Cuando tú llegas y te dicen vamos a hacer el modelo, usualmente ya hay un modelo que existe y está, y tú tienes que leer de qué se trata, cómo lo puedes mejorar, cuáles son las ventajas y desventajas, y también consultar la literatura externa como revistas y artículos de investigación. Siempre tratamos también de ir a conferencias, tratar de estar al día con la academia para ver qué herramientas de la academia podemos utilizar en nuestros problemas. Y también tenemos que elaborar un plan que se apegue a los requerimientos y recursos de la empresa. En el banco, pues sí, todo va a tener una planeación muy específica. Los problemas son, usualmente, si es un problema pequeño, que es un análisis pequeño, tienes 2 semanas o hasta un mes. Un mes ya es bastante para resolverlo. Si es un modelo más complejo, pueden ser 3 meses, 6 meses, y nunca vas a trabajar tú solo, nunca te van a dejar a ti hacer un modelo, sino que vas a trabajar en un equipo y tienes que ver, ok, somos un equipo de 4 personas que tenemos 3 o 6 meses para hacer un modelo, entonces tenemos que hacer una planeación. Y eso es la primera fase. La segunda fase es proponer los modelos, la recolección de datos, análisis de datos, explorar alternativas. Otra cosa importante es que también nunca podemos llegar con una sola solución como la solución, sino que siempre tienes que presentar al menos una alternativa. Entonces dices, ok, este es mi modelo que elegí, pero aquí está otra alternativa, una o 2 alternativas, dependiendo del tiempo que tengas. Y por esta razón, se eligió este como el modelo ganador, porque tiene esta y esta y estas ventajas, comparando resultados. Y también a lo largo del tiempo de desarrollo vas a tener que estar presentando resultados preliminares y discutiendo ideas con el público de interés, y presentando tu progreso, escuchando opiniones. A veces te hacen sugerencias o preguntas muy interesantes, e incluso que no tienen nada que ver con el rigor matemático, sino que te dan intuición acerca del problema y te permiten verlo desde otro punto de vista. Estas reuniones son muy, muy interesantes. Y finalmente tenemos que comunicar la solución y cómo, bueno, creando documentación, reportes técnicos y presentaciones con distinto nivel técnico. Usualmente se hace una presentación con el grupo de quants, donde puedes hablar de todos los detalles técnicos y va a ser muy bienvenido. Pero también tienes que hacer presentaciones con altos directivos, donde tienes que hacer una presentación un poco más ligera, un poco en detalles técnicos, un poco más orientada hacia cómo tus resultados se traducen y se interpretan en términos de las finanzas y de la empresa, y mucho más orientado hacia ese aspecto. Entonces va a ser una presentación tal vez mucho más corta y menos técnica. Y eso es todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Bueno, sí, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta. Puede levantar la manita que aparece en el icono, la parte de abajo, o pues, no sé, prender su micrófono y su cámara y hacer la pregunta si lo considera pertinente. ¿Alguien del público? ¿Nadie se anima? Hola, yo, doctor. Sí, adelante. Hola, antes que nada, muchas gracias por compartirnos tu trabajo, un poquito o mucho de lo que estás haciendo. Mi pregunta es, al principio, cuando mostraste el histograma con la Sí. muestra, al principio me llamó la atención cuando mencionaste que no era muy correcto modificar los datos de la muestra
los ceros Aquí. y los unos. Ajá. Sí. Y mencionaste que pues podría ser severo, es un poco tramposo, pero que si lo hacías podrías medir la sensibilidad, ¿no? ¿Qué tan Sí. sensible es el modelo? Tal vez es algo técnico, pero ¿cómo mides la sensibilidad del modelo? Bueno, lo que se hace es, por ejemplo, es básicamente tú haces 0 más epsilon y 1 más epsilon, ¿no? Eliges un epsilon. Entonces, tú puedes primero elegir varios y correr tu modelo, vamos a decir, estimar tu modelo y hacer la selección de variables y puedes decir, ok, si muevo esta cantidad chiquita, de pronto selecciono variables completamente diferentes o mi modelo resulta completamente diferente, pues ahí te dice como que algo no está muy bien. Entonces, eso es una forma de hacerlo. Ok, muchas gracias. De nada. Sí. ¿Alguien más que se anime del Yo público? tengo una pregunta. Jorge, sí, por favor. Bueno, primero muy interesante la plática. Gracias, Dialit. Mi pregunta va en torno acerca de cuando tenías el estimador experimental y que tenías que buscar este otro con esta combinación lineal convexa. Sí. Me llamó mucho la atención este T Sí. que la escogiste. Se escoge de esta forma, como la traza de S entre P, exactamente. Mi Sí. pregunta va en, ¿cuál es la idea detrás de escogerte de esta forma? Me llamó mucho la atención la forma de esta T, entonces, ¿podrías Sí. decirme algo al respecto? Bueno, en principio, de hecho, lo primero como el origen de esto es, primero se hacía con la identidad, ¿no? Ujú. Entonces, ok, con la identidad se arregla el problema, sí, pero el punto también es considerar porque el problema en realidad viene de lo que habíamos comentado. Aquí se me pasó a comentarlo, a este cociente que se le llama tasa de concentración, que es justo el cociente que me dice cuándo existe un problema y cuándo no existe un problema, que es N entre P. Entonces, la génesis de esta constante viene justo de esa tasa de concentración. Entonces, tiene que ver con eso. Hay un poco de detalles técnicos que vienen justo en la prueba, me parece que de este paper de 2004. Entonces, tiene que ver justo con la tasa de concentración y de que intuitivamente si piensas en la traza de S con P, pues en caso de matriz de correlación, pues la traza, pues ahí va a estar relacionada con la N y ahí vas a tener me parece que un elemento que se cancela cuando haces la prueba. Entonces, viene la génesis justo de la tasa de concentración y de cuándo tenemos un problema y cuándo no tenemos un problema. Ahora, es muy interesante también esta pregunta porque, pues también esto es como muy prescriptivo, ¿no? La T es bastante prescriptiva y se le llama shrinkage target. Y ya hay muchos estudios donde dicen, ok, vamos a explorar otro tipo de matriz. En lugar de tener esa matriz muy sencilla, que es una constante por la identidad, ¿por qué no ponemos bloques? Y vemos qué pasa. Y entonces ahí te va a dar distintos resultados. Y en particular en finanzas, esto nos interesa porque cuando estimamos la correlación, usualmente tenemos diferentes tipos de activos. Entonces tenemos, por ejemplo, equities y tasas de interés y commodities, como energía, gasolina y todo eso. Entonces tú esperas o esperaría uno que las cosas de una clase de activos estén muy correlacionadas entre sí, pero no muy correlacionadas con otro tipo de activos. Entonces, como que esperaría yo ver bloques, un bloque de tasas de interés, un bloque de equity, un bloque de commodities. Entonces, eso te da una idea para poner en la matriz target en bloques. Entonces, tú ya puedes como introducir información que sabes del problema a la matriz T en vez de hacerla simplemente pues la identidad por una constante.
En este caso, o sea, por ejemplo, en la que tienes escrita aquí, sería Sí, como tener bloquecitos de uno por uno, ¿no? exacto, Entonces no estás exacto. considerando estas La posibles estructura, correlaciones. exacto, Ajá. la estructura de tu correo no estás considerando, es como totalmente, sí, ajena a eso. Pero Ujú. después dices, si puedo incorporar algún tipo de información a T, pues es mucho mejor. Claro. Gracias. Sí, gracias. De nada. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más que se anime? ¿No? Sí, Héctor, yo soy Gabriel. Gabriel, por favor. Gracias, Dalida, de antemano por la exposición tan sensata, tan aterrizada para que entendamos los que no sabemos de finanzas. Yo tengo tengo varias preguntas, pero me gustaría hacer nada más una sola por el momento para dar pie a si alguien Sí, más claro. tiene otra inquietud. ¿Han considerado hacer todo este trabajo, este análisis desde el punto de vista bayesiano? Lo digo por un par de motivos. Uno es que, así como planteas, digo, asociado a la pregunta de Jorge, Ujú. básicamente el resolver el problema de regularización, así como lo plantean, es una forma alternativa o técnica desde el punto de vista bayesiano. Realmente hay un paralelismo ahí en el problema de regularización con Ujú. esta lambda t y lo Ujú. que es la distribución inicial en el contexto bayesiano. Entonces, me parecería ser que es muy paralelo esto. Y por otro lado, por ejemplo, desde el punto de vista bayesiano, dado que tú mencionabas que hay un costo computacional excesivo y que luego a veces las estimaciones se tienen que hacer diarias o en horas, la parte bayesiana lo que permite es, una vez que tú analizas todo tu conjunto de datos en cierto tiempo, básicamente si llega más información se puede hacer análisis secuencial, simplemente agregando la información marginal que va llegando, la nueva información, sin tener que volver a... Recalcular. Exactamente. Entonces, por eso me atrevo a preguntar si han por ahí explorado la parte bayesiana de todo este tipo de problemas. En- no, hasta donde sé, no, en mi experiencia no he visto, en este problema particular de matriz de correlación, no he visto enfoque bayesiano. Creo que comenté aquí algunas otras alternativas que son más una usando teoría de matrices, otra redes neuronales, porque se puso muy de moda todo esto de machine learning y todo eso, y todo el mundo quería usar una red neuronal y se propuso esto. Y en mi experiencia, cuando se compararon estos alternativas, pues se prefirió justo este tipo de estimador lineal, porque justo por el costo computacional, porque como que era mucho más sencillo, ya si ya tenías la S y ya nada más era sacar esto. Pero no lo he visto. Posiblemente en algunos bancos que no he trabajado han visto algo parecido, pero hasta donde sé no lo he visto, ni en la literatura que conozco no lo he visto. Sería muy, muy interesante saber más acerca de esta propuesta, pero no lo he visto. Gracias. ¿Alguien más que se anime? Yo sí tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo están incorporando todo lo que está pasando, no? Porque por lo del COVID muchas empresas van a tener muchos problemas para pagar. Hoy por hoy el gobierno en Inglaterra está pagando, de hecho, los sueldos. Sí, Entonces estos modelos con 3 años de historia, pues la verdad es que no están reflejando una situación que sí está pasando ahora, ¿no? Bueno, de hecho, ninguna clase de historia podría reflejar eso. ¿Y qué clase de tweaks le están haciendo a esto pues para mejorarlos y tener una mejor idea de lo que va a pasar? sí, bueno, pues todos los modelos de riesgo, todos atienden al regulador. Entonces, y se monitorean, el regulador dice, tienes que monitorear todo el comportamiento de tus modelos cada 3 meses. Pues cada 3 meses se manda un reporte regulador que dice, mis modelos se están comportando bien. Eh, Obviamente, en el cuarto pasado hubo muchos problemas porque justo lo de COVID nadie se lo esperaba y los modelos, hubo muchas fallas en los modelos. Entonces, tenemos mecanismos de monitoreo de la salud del modelo, ¿no? Entonces, la salud del modelo es, usualmente se usan como un semáforo de verde, amarillo y rojo. Y si estás en verde y amarillo, el regulador te dice, bien, pasa, todo bien.
Si estás en rojo, bueno, ya tienes que hacer algo. Entonces, justo en momentos de crisis como de COVID, muchos modelos salieron en rojo. Entonces, el regulador, pues obviamente te va a decir qué está pasando. En el caso de COVID en particular, pues fue una sorpresa no nada más para los bancos, sino también para el regulador. Entonces, el regulador tampoco te puede decir, ¿por qué tus modelos no esperaban esto? Nadie lo esperaba, ¿no? Lo que se hace es, un plan de remediación, le llaman. Entonces, vamos a remediar el modelo y vamos a hacer un modelo de tipo estrés. También todos los modelos se tienen que hacer en tipo estrés. ¿Cómo hacemos un modelo de tipo estrés? Bueno, pues la forma más sencilla de explicarlo es con el ejemplo de los préstamos. En el ejemplo de los préstamos, pues esto es algo que le llamamos point in time. Entonces, el día de hoy hacemos ese modelo con los datos que tengo, por ejemplo, de 2010 a la fecha. Okay. Pero también puedo hacer un modelo con toda la gente que hizo default en la crisis de 2008, en los años de crisis, ¿no? Entonces, ese modelo voy a considerar un modelo de estrés, porque yo sé que en ese año hubo crisis, en ese periodo, que también hay que hacer un modelo que te elija el periodo de estrés. Ese es otro modelo. Entonces, primero tienes que hacer un modelo que te elija el periodo de estrés, porque el periodo de estrés puede ser diferente para Europa, para UK, que para Estados Unidos. Entonces, ya que eliges tu modelo, tu periodo de estrés, pues digamos que mi periodo de estrés es 2007 a 2009. Entonces agarro todos los datos de 2007 a 2009, la gente que hizo default en ese periodo, y hago un modelo con esos datos. Entonces a ese modelo lo voy a llamar mi modelo de estrés. Y este modelo me da una idea de cómo se comporta esta distribución con datos de un periodo económico de estrés. Entonces, esa es una forma muy sencilla de pensar en cómo puedo estimar cómo puedo adaptar mis modelos a periodos de estrés o de downturn que le llaman, ¿no? Entonces, es una forma, ok, no hagas aparte de tu modelo normal, hazte un modelo de estrés. Y puedes incorporar estrés, no solamente, esta es una forma la más sencilla con datos históricos, pero pues obviamente no tenemos datos históricos de todo. Y puede ser que entonces incorpores el estrés a tu modelo de otra forma, como en simulación. No sé si contesté la pregunta, a lo mejor no. Sí, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que se anime por ahí? Bueno, me animo yo entonces. Mira, regresando a las ecuaciones diferenciales estocásticas, Sí. Mencionaste lo de los primeros modelos, que bueno, eso ya, supongo, esos no, los que siguen. El interesante se me hace el de abajo, de Yarrow Morton. Yo supongo que para elegir un modelo, primero donde se fija uno es en los datos, es decir, mencionaste, me parece que ya no es necesariamente markoviano como los anteriores, ¿no? Quiero suponer que pierde alguna propiedad, pero eso es basado en que observaron en las series de tiempo, pues propiedades que no pueden cumplir un proceso markoviano. Si es así como, Sí. van a las series, les hacen un análisis más o menos estándar y determinan, pues no se va a ajustar con un modelo markoviano. Sí, de hecho también hay incluso tesis que dicen, mostramos evidencia empírica de que tal fenómeno no es markoviano. Entonces no hay esa propiedad de que la predicción va a depender del pasado solamente a través del presente, sino que hay un lag, ¿no? Hay una dependencia de tiempos pasados. Entonces, ese tipo de dependencia no la puedes modelar con todo lo markoviano. Pero cuando le quitas lo markoviano, pues se vuelve mucho más complicado. Esa es la desventaja. Claro. Sí. Pero sí, es basado en evidencia empírica y hay muchos, de hecho, bueno, la mayoría de los modelos anteriores a son markovianos y por su
simplicidad y que puedes encontrar muchas expresiones de forma cerrada. Entonces, hacen la vida más fácil. Claro. Muy bien. Gracias. Pues no sé si alguien más quiera comentar, decir algo. A Gabriel Núñez, por favor. Sí. Dalit, ¿podrías poner el histograma, por favor, de tu primer problema? Sí, claro. Ahí está. Sí, fíjate que ahí comentabas tú que parecería ser que la distribución de estos datos es bimodal. Sí. Y yo como actual coordinador del posgrado en matemáticas aplicadas, trato de difundirle a mis estudiantes o en general a todos un poquito la idea de un modelo probabilista que es el modelo de mezclas. Desde el punto de vista bayesiano, un modelo de mezclas se puede presentar como un modelo de mezclas finito con cierto número de componentes o un número de componentes infinito. Pues a mí la verdad me encanta el modelo de mezclas infinito. Entonces, lo que yo diría aquí, que por ejemplo estos datos, como tú dices, que pueden ser bimodales, sí. Y con la problemática que mencionabas, que efectivamente hasta dónde se puede usar este modelo, porque luego pueden llegar más datos que lo hagan con otra estructura diferente o más cargado hacia un lado, o el día anterior funcionó, pero este día ya cambió de forma. Sí. Por ejemplo, les digo, es como comercial vendiendo este modelo de mezclas infinito. Si pasas al siguiente slide, por favor, cuando tú defines el modelo beta inflado, Sí. básicamente el beta inflado es un modelo beta, pero con dos pedacitos, ¿no? Donde es esta probabilidad de C. Sí, con los pesos. Exacto. Entonces, se podría pensar que ese modelo realmente es un modelo de mezclas con tres componentes, ¿no? Dos pedacitos a los lados. Dos delta de Dirac o algo, sí. Exacto. Y otra, digamos, interna, ¿no? Sí, que es la continua. Exacto. Entonces, yo la verdad que voy a tomar tu ejemplo porque aquí, digo, me motiva a seguir promoviendo el modelo de mezclas infinitos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si en un modelo un modelo de probabilidad, en lugar de tener tres componentes, que son las dos delta de Dirac y todo lo demás, qué pasaría si tuviéramos un modelo de mezclas con una infinidad de componentes que solito los datos regularan si hay dos componentes o tres, o aquí dentro, yo en la gráfica, en el histograma, podría pensar que hasta hay otras dos por ahí, otras dos modas chiquitas, ¿no? Fíjate que esta figura es como bien representativa, así. Yo he tenido la oportunidad de ver distribuciones de recuperación de banco comercial, corporativo y de inversión. Casi siempre luce así. Es bien interesante porque está muy cargada a que se recupera cero, ¿no? Y aquí siempre está así más o menos como en esta. A veces, como dices, tiene un piquito aquí, en medio, pero es muy característica. Digo, eso me da mucha motivación para seguir vendiendo este modelo de mezclas infinitas. No solo a la gente que hace estadística y probabilidad, sino a la gente que hace modelación. Aquí en finanzas estamos viendo que pues ningún modelo paramétrico por sí solito podría tratar de describir esos dos comportamientos y luego todo lo demás en medio. Entonces, digo, este es como comercial para los chicos del posgrado y en general para quien quiera hacer una tesis sobre este tipo de modelación que requiere de cosas más allá de los modelos paramétricos estándar, ¿no? Sí. Y como dices, bueno, la parte interesante además es que cuando tienes este tipo de problemas, por ejemplo, en mi experiencia, no había ningún estadístico bayesiano en el equipo, entonces no se planteó esa idea, pero si hubiera una persona que dice esta idea, pues se hace, ¿no? Se hace y se contrasta y se ve en competencia con los otros modelos y al final puede ser que se elija como modelo ganador. Obviamente vamos a tener que hacer bastante trabajo para convencer a los directivos porque hay que explicarles absolutamente todo, pero sí, claro, es siempre algo bonito de la industria es que se está abierto a todo tipo de opciones, siempre y cuando se puedan implementar, es perfectamente posible. Un comentario ahí con mi cachucha más como de banquero, o sea, sí tiene que tener varias modas porque lo que pasa es que los bancos llega un momento en el que sacan sus deudas de balance, bueno, las que no están pagando las sacan de balance y las venden a terceros que les dan una cuota fija. Entonces, muy probablemente esas modas que ves, que no es ni el 0 ni el 1, viene de
la deuda que sacas de balance a un descuento fijo, que es el precio, digamos, de mercado de Sí. vender a otros un non-performing loan. Loan. Exactamente. Sí, sí. Sí, sí, también es un proceso, es el ciclo del préstamo, ¿no? Y que obviamente, como dije, esto es como point in time, pero también hay modelos que ya también toman en cuenta el aspecto temporal del préstamo, ¿no? Y como dices, la vida del préstamo y qué se hace con los que están non-performing y si los sacamos de la cartera o los dejamos ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, pues no sé, ¿alguien más? Ahora sí se anima, ¿no? Yo tengo otra, Héctor. Ok, bueno, adelante, Si Gabriel. me permite, además, esta ya es una pregunta, Simón, muy técnica, desde mi ignorancia en las ecuaciones diferenciales. No sé si pudieras, Deli, poner los modelos, los últimos modelos que estaban usando en ecuaciones diferenciales. Sí. Es- Digo, ese es desde mi ignorancia y eso porque, digo, actualmente estoy trabajando con Héctor, con Fabián y con otro profesor en el departamento de matemáticas sobre los procesos Osten-Uhlenberg. Ujú. Y, por ejemplo, las primeras tres ecuaciones que pones ahí, Sí. mencionabas que se pueden atacar o que se pueden representar como efectivamente estos modelos multifactoriales, Sí. pero siguen siendo independientes, ¿verdad? Siguen siendo esos tres sistemas independientes. Bueno, hay diferentes alternativas, porque bueno, aquí tienes tres procesos brownianos y tienes que definir entonces la estructura de correlación entre esos tres brownianos. Ah, ok. O sea, los brownianos también están correlacionados. Sí. Ah, ok. Básicamente esa era mi inquietud, si eran independientes o se tendría que usar un Orsten-Uhlenberg multivariado que contemplara la dependencia de esos tres, ¿no? Sí, exactamente. Y también en este caso, pues el browniano va a tener una estructura de dependencia ahí Ok, que hace las cosas un poquito más complicadas. ok. Gracias. Muy bien. Sí, gracias. Pues no sé si haya algo más, alguien más que no sea el doctor Gabriel Núñez, que se anime. Si no, No, perdón. ¿dónde está Fabián para que nos cierre aquí los comentarios? Fabián, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy escuchando. Ok. Pues sí, digo, ya para quizás cerrar, si no hay más intervención de parte de la audiencia, pues agradecerles, ¿no? En nombre del Grupo de Ciencia de Datos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Iztapalapa, y agradecerle a la ponente, a la doctora de Alit Santiago, ¿no? Que pues ya es muy tarde por allá, ya son más de las 10 de la noche. Aquí es apenas la tarde, ¿no? Pero bueno, qué bueno que te diste el tiempo y que nos ofreces este tipo de pláticas. La verdad son muy enriquecedoras. Eso lo que muestra es que lo que hay detrás no es per se, bueno, nosotros lo usamos de excusa como las finanzas o las matemáticas financieras, pero realmente el asunto de la modelación y todos los temas que hay relacionados con matemáticas es bastante extenso. O sea, es decir, estos mismos temas uno los ve replicados en algún otro problema de la vida real, ¿no? No necesario que sea en finanzas, pero bueno, digo, ese es, digamos, el sesgo de cada quien. Yo creo que eso es lo enriquecedor de este tipo de eventos, que ojalá que, digo, el próximo año, ya que todo esté más calmado y que ya la vacuna nos haya caído encima, ojalá nos puedas visitar, ¿no? Y pues sea en vivo la próxima presentación, pero a mí me gustó bastante el tema. Yo también de finanzas, pues, más que las mías, si son muy malas, no conozco nada, pero me da una visión global de qué es lo que hacen ustedes con los datos. Entonces, eso me enriquece a mí en lo particular, ¿no? Entonces, pues no sé si quisieras tú decir algo finalmente. Pues muchas gracias por la invitación. Estoy bien contenta de haber podido compartir con esto. Y bueno, cada tema es súper extenso. Podríamos hablar de cada uno de los problemas por horas, ¿no? Pero sí, la idea hoy era justamente dar un panorama general, invitar a los alumnos Claro. a que se interesen y también como mensaje final quiero compartirles que hay un montón de oportunidades. Lo que nos falta en finanzas es gente, es candidatos con formación de matemáticas fuerte, que vengan con justo lo que mencionaba aquí, ¿no? Que vengan con estas herramientas y con deseo de atacar problemas de la vida real. Nos falta mucha gente y sí quisiera invitar a todos los estudiantes a que se interesen y que vean porque muchas veces se piensa como que en la industria no se hace nada interesante.
o hay cierto hay sesgo en contra de la industria, pero sí les comparto que de manera personal ha sido una experiencia muy enriquecedora y muy interesante. Además de que no solo atacas problemas interesantes, también te das cuenta de que conoces a gente bien interesante, los equipos son multidisciplinarios, tenemos colegas físicos, tenemos colegas químicos, es súper diverso, pero sí nos falta gente y ojalá que muchos estudiantes se animen y se interesen por estos temas. Muy bien. Fabián. No, pues bueno, ya nada más para terminar. Nuevamente, gracias a todos, gracias a Yalit. Y pues seguimos en contacto para nuestro siguiente seminario. Sí, si quieres, bueno, se trata del próximo, es el 29 de octubre. En principio, también, bueno, ese sí va a ser jueves, va a ser a las 3 de la tarde y ya está palabrado el doctor Antonio Lascano de la UNAME o del Colegio Nacional, bueno, es miembro de ambas instituciones. Entonces, todavía está por definir lo del título, pero pues suena atractivo. Ahora nos vamos a pasar a la biología desde otro punto de vista, pero sí, sigue siendo ciencia de datos, abarca muchísimas cosas, es un paradigma que está presente en la vida de la academia y fuera de la academia, como podemos ver. Entonces, espero que sea atractivo y pues los esperamos para la siguiente. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.